estas alturas del sexenio, a 2 años y 1 mes de terminar mi mandato, todavía nos falta tiempo y nos va a tocar celebrar, vamos a celebrar muchas otras cosas buenas en beneficio del pueblo. Y en lo personal me siento bien y de buenas. Estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. Pues ya lo escuchó el presidente López Obrador, a 2 años y 1 mes de que concluya su gobierno, su sexenio, pues se siente bien y de buenas a pesar de lo que sucede en el país en términos económicos, de inseguridad y de violencia y de falta de medicamentos, en fin, todos los temas de salud que aquí hemos tocado. Durante su cuarto informe de gobierno, el presidente dirigió este mensaje a la nación, que lo hace como todos los presidentes cada año, y él a partir del 2018, y se dijo satisfecho con los resultados obtenidos, aunque reconoció que todavía le falta cumplir algunos de los objetivos que se planteó al inicio de su administración. Fueron alrededor de 45 minutos en los que el presidente López Obrador dio sus datos, ahora sí que sus propios datos en cuanto a los avances de su administración en temas de salud, de seguridad, de economía y de pobreza. Lo cierto es que hay cifras que contradicen al gobierno federal. Por ejemplo, el presidente López Obrador comentó que su gobierno enfrentó grandes desafíos como la pandemia del COVID-19 y la cual dijo, pues ya logramos superar con éxito, aunque en otros países como en China están regresando de nueva cuenta a los confinamientos y poniendo algunas medidas adicionales para tratar de contrarrestar el COVID-19. En México casi que por decreto ya se acabó. Así habló el presidente López Obrador sobre este tema. En estos años hemos enfrentado grandes desafíos como la pandemia y la crisis económica que se precipitó con su infausta llegada. Y hoy, en este informe, puedo sostener que a pesar de las adversidades estamos saliendo adelante, como lo demuestran los resultados. Sin embargo, las muertes por el COVID-19 en realidad muestran un escenario completamente distinto. De acuerdo con los especialistas de la UNAM, México se ubicó en el 4º lugar entre los países con mayor exceso de muertes por COVID-19. Y por cierto, al día de hoy nuestro país ya registró 329.536 defunciones por la pandemia de COVID-19, las que están registradas oficialmente como muertes por COVID-19. Esas son las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, pero en el país hubo más muertes, más fallecimientos de personas que no necesariamente se registraron como muerte el COVID-19, pero sí con enfermedades relacionadas por el COVID-19, y por eso hay un exceso de muertes en México, como lo hay en otros países. En el segundo tema que presentó, y que fue polémico, fueron datos encontrados en términos de seguridad o de inseguridad en México. El presidente explicó que el país logró reducir los homicidios dolosos en comparación con otros sexenios, aunque los datos, si le decimos, los contrastamos en términos reales, pues no le favorecen al gobierno. Esto fue lo que comentó el presidente López Obrador. Podemos demostrar que hemos reducido el número de homicidios en 2.82%, y en lo que va del año se estima en 10.4% la disminución. Y una vez más, las cifras no cuadran con las cifras oficiales y las que tiene el propio presidente López Obrador. Si hacemos una comparativa de los primeros 45 meses de gobierno con respecto a otras administraciones, las pasadas, la de Felipe Calderón, la de Enrique Peña Nieto, los datos distan mucho de lo que comentó el presidente López Obrador. Durante el sexenio, por ejemplo, de Carlos Salinas, se registraron 40.453 homicidios dolosos en México. Con Ernesto Zedillo, esta cifra fue de 51.453. Con Vicente Fox se registraron 37.649 homicidios, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto fue de 60.319 y 81.299 casos respectivamente. Del 2019 a la fecha, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha registrado
547 homicidios dolosos, una cifra pues muy por arriba de la de sus antecesores, aunque el presidente López Obrador diga que porcentualmente ha disminuido este delito de los homicidios. Y precisamente fue por el tema de la inseguridad que el presidente López Obrador pues volvió a defender su iniciativa para que la Guardia Nacional pase a manos del Ejército y aseguró que el principal objetivo de esta propuesta es evitar que esta corporación se corrompa, tal y como sucedió con la extinta Policía Federal. Con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo para que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal. Y el tercer tema donde hubieron contradicciones fue el asunto de la pobreza en México. El presidente López Obrador dijo en su informe que los índices de pobreza, de desigualdad, tuvieron una tendencia a la baja desde que llegó al gobierno en el 2018, cuando inició el sexenio, pero pues en realidad parece que con la pandemia de COVID-19, al revés, la pobreza repuntó. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Y lo más importante es que sin crecimiento, según el indicador macroeconómico, pero con una mejor distribución del ingreso, hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza. Y para contrastar lo que dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, pues es que se detectó que la pobreza en México creció de manera desmedida. Para que se dé una idea, en el 2018 el país tenía 52 millones de pobres, en 2020 aumentó a casi 56 millones, pero la CEPAL prevé que para el cierre del año esta cifra sea incluso mayor. 54 millones de mexicanos estarían bajo esta línea de pobreza, 58 millones de mexicanos estarían bajo esta línea de pobreza, en el quinto lugar de los países más pobres de la región latinoamericana. Así que, pues, otros datos, las cifras que contrastan con las que presentó ayer el presidente López Obrador, que justificó sus datos, explicó que el trabajo de su gobierno es cualitativo. Esta frase es importante, es cualitativo y no cuantitativo. Es decir, el presidente López Obrador dice, estamos mejor, porque yo creo, y así lo veo, que estamos mejor, pero si nos revisan con los datos puntuales, tal vez ahí ya no estemos mejor que sexenios anteriores. Esto fue lo que comentó sobre este tema. En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno, se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo. El cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador estuvo como lo esperábamos y como son los informes de los presidentes de la República, pues lleno de buenas noticias que en la realidad no se reflejan en la población mexicana. El tema de la economía, pues no estamos mejor que en otros años, en otros sexenios, y tiene que ver sí el COVID-19, pero no nos hemos logrado recuperar plenamente con respecto a la economía en este año, todavía en el 2022, ni en el PIB per cápita, que es el índice que refleja realmente la calidad de vida de los mexicanos, pero el presidente López Obrador dice que cualitativamente estamos mejor, es decir, hay más bienestar, se está repartiendo la riqueza de mejor forma, aunque en realidad pues en los datos eso no se refleja. El tema de la salud, de la inseguridad, la educación fueron otros asuntos pues polémicos, porque el presidente López Obrador asegura que estamos mejor en todos estos renglones, lo cual no se refleja en los datos, no de expertos o de organizaciones internacionales, sino de su propio gobierno. Así que estas cuentas alegres que presentó el presidente López Obrador no cuadran con algunos datos de su propio gobierno o de instituciones muy bien acreditadas como el INEGI, como el Banco de México y otros organismos autónomos, pero era la realidad
que el presidente López Obrador le quiso presentar a los mexicanos y que, bueno, pues finalmente no deja de ser un tema también con miras al aspecto político electoral de las elecciones del próximo año y obviamente hacia el 2024. El presidente quiere que trascienda, que se mantenga su movimiento político de la Cuarta Transformación y quizá con estas cuentas alegres, con estos datos y con el discurso, la narrativa presidencial, pues así sea hacia el 2024.